Stephanie McMahon ha sido uno de los principales rostros del poder en la WWE. Stephanie McMahon is back. Tanto como una despiadada heel en pantalla, como una ejecutiva clave entre bastidores, situándose en el centro del imperio corporativo y creativo de la WWE durante más de 2 décadas. Sin embargo, su historia no ha estado exenta de polémicas, errores creativos y dramas personales que WWE preferiría mantener enterrados. Dicho esto, estas son las cosas que WWE preferiría que olvidaras sobre la Billion Dollar Princess. Empecemos con los primeros años de Stephanie McMahon en la WWE. Si bien es cierto que la hija de Vince McMahon le abrió puertas, tuvo que labrarse su propio lugar en la empresa. Comenzó en puestos de nivel básico, trabajó en ventas, producción e incluso modeló para los catálogos de productos de la WWE, antes de pasar a ocupar puestos más destacados. En 2000, con solo 23 años, Stephanie fue nombrada redactora jefe, una gran responsabilidad durante el apogeo de la Attitude Era. Por aquel entonces, muchos luchadores y productores veteranos creían que Stephanie carecía de la experiencia y los conocimientos necesarios para contar historias de lucha libre. A este escepticismo se sumó una de sus medidas más controvertidas, que consistió en presionar para que las promos estuvieran totalmente guionizadas. Antes de que su influencia creciera, los luchadores tenían libertad creativa para crear sus propias palabras, a menudo improvisando momentos icónicos que parecían auténticos. Sin embargo, Stephanie defendió la contratación de guionistas de televisión, argumentando que la WWE necesitaba una presentación más pulida al estilo televisivo. Vince McMahon acabó apoyando su visión, pero la medida ha sido criticada durante mucho tiempo por despojar a los artistas de su carisma e individualidad naturales. Esta decisión alteró fundamentalmente la filosofía creativa de la WWE, despojando a los luchadores de su individualidad. Muchas leyendas, tanto del pasado como del presente, siguen considerando este cambio como uno de los peores errores creativos de la empresa, y es imposible ignorar el papel de Stephanie en este cambio. Pero las polémicas de Stephanie no se limitaron a la sala creativa. En pantalla, a menudo se la colocaba en ángulos que WWE ahora prefiere enterrar en lo más profundo de sus archivos. La presentación en pantalla de Stephanie no fue el debut pulido que cabría esperar de la hija de Vince McMahon. Incluso antes de que apareciera oficialmente en la programación de la WWE, el personaje de The Undertaker se entretejió en una historia en la que secuestraba a la hija de Vince, creando una ola de conmoción entre los aficionados. En un segmento infame, The Undertaker ató a una aterrorizada Stephanie a un enorme símbolo en el ring, preparándose para una grotesca boda oscura. El dramático rescate de Stone Cold convirtió el segmento en uno de los momentos más memorables de la época, pero hoy en día, sin embargo, WWE rara vez revisa este ángulo y es totalmente comprensible. Después de esto, la WWE introdujo a Stephanie en una historia romántica con Test, con la esperanza de crear un adorable babyface mientras elevaba a Test como estrella. El ángulo culminó con su compromiso en pantalla. Sin embargo, el verdadero giro se produjo cuando Stephanie se convirtió abruptamente en heel, después de casarse con Triple H en el ahora famoso segmento de la boda Drive-Thru de Las Vegas. El giro puede haber lanzado la icónica era McMahon-Helmsley y consolidado a Stephanie como una de las mejores heel, pero desbarató por completo el impulso de Test. WWE ha borrado en gran medida el ángulo de la memoria, dejando a Test como un personaje olvidado sin cierre. Otro de los momentos más notorios de Stephanie que WWE prefiere no destacar es su enfrentamiento con Vince. En 2003, la rivalidad entre padre e hija alcanzó un incómodo punto álgido con el infame combate I Quit en No Mercy. Aunque en su momento generó una gran conmoción, hoy en día la WWE apenas reconoce este combate.
combate. Pero por muy inquietantes que fueran estos momentos en la pantalla, nada se puede comparar con las polémicas de la vida real que han resurgido recientemente, sobre todo a la luz de la demanda de Janelle Grant contra Vince McMahon. La demanda renovó el escrutinio sobre el trato del expresidente a las mujeres y la cultura corporativa tóxica que floreció bajo su liderazgo. A raíz de estas revelaciones, una historia que ha vuelto a llamar la atención es la de Ashley Massaro, sobre todo después de su trágico final en 2019. Antes de su muerte, Ashley había alegado que se aprovecharon de ella durante una gira de WWE en Kuwait en 2005 por individuos que se hicieron pasar por médicos militares. Afirmó que WWE se disculpó con ella en privado, pero la presionó para que no denunciara la agresión a las autoridades para evitar dañar la relación de la compañía con el ejército estadounidense. Afirmó que, aunque la WWE le pidió disculpas en privado, la empresa la disuadió de denunciar el incidente a las autoridades, dando prioridad a su relación con el ejército sobre su bienestar. Sin embargo, tras la muerte de Ashley, la WWE negó públicamente haber sido informada de estas acusaciones. Pero la amiga íntima de Ashley, Cara Pipia, en una explosiva entrevista con News Nation, insistió en lo contrario, afirmando que tanto Vince como Stephanie McMahon estaban al tanto de la situación. Según Pipia, Vince delegó personalmente en Stephanie para manejar el asunto porque era una mujer y haría que Ashley se sintiera más cómoda. Al principio, Stephanie supuestamente hizo que Ashley se sintiera apoyada y segura, pero el relato de Pipia afirma que esto cambió drásticamente cuando Ashley fue llevada a una reunión en la sala de juntas con otros ejecutivos de la WWE. Simplemente jugaron con ella. Todo lo que Stephanie dijo la hizo sentir cómoda y segura, pero tan pronto como entraron en la sala de juntas, Ashley estaba completamente sola. Estaba amenazada. No hubo compasión, ni simpatía, ni nada. Para agravar la tragedia, Pipia reveló que Ashley había permanecido en Kuwait durante días después de la agresión, mientras el resto de la plantilla volaba a casa. Le consiguieron un vuelo días después de que todos estuvieran ya en casa, recordó Pipia. Vince quería que volvieran a Estados Unidos porque tenían trabajo que hacer. Estas revelaciones arrojan una oscura sombra sobre la imagen corporativa de Stephanie, especialmente teniendo en cuenta su imagen pública como defensora del empoderamiento femenino en la WWE. A lo largo de los años, la empresa ha presentado repetidamente a Stephanie como una de las visionarias clave que impulsaron la lucha libre femenina, pasando por alto convenientemente los años de duro trabajo y las luchas a las que se enfrentaron las mujeres del roster que realmente hicieron posible el cambio en una industria dominada por los hombres. Esto nunca fue más evidente que durante el Royal Rumble femenino de 2018 que WWE promocionó con razón como una noche histórica. Además, la presencia de Stephanie en los comentarios podría haber estado bien. Después de todo, no fue la primera comentarista invitada en llamar a un gran partido, pero el tono de sus comentarios fue muy criticado. En lugar de centrarse en la actuación de las mujeres en el ring, insistió repetidamente en lo lejos que hemos llegado, presentando el combate como un triunfo de la empresa y no como el resultado de años de duro trabajo de las propias mujeres. Para muchos aficionados, su tono autocomplaciente eclipsó la emoción y la intensidad del combate. Como resultado, el Royal Rumble femenino de 2018 se sintió más como una campaña de relaciones públicas, y esta no fue la primera vez que la participación de Stephanie en storylines suscitó debate. De hecho, algunos de los lanzamientos creativos más polémicos y escandalosos de WWE han girado en torno a ella, cortesía del propio Vince. Sin embargo, hubo varias ocasiones en las que incluso la Billion Dollar Princess tuvo que poner límites a la implacable búsqueda de su padre de historias impactantes. Una de las ideas más extravagantes de Vince se produjo en 2003, cuando propuso retransmitir la boda real de Stephanie y Triple H en un pago por visión de la WWE. Dado que su matrimonio en pantalla ya se había utilizado para alimentar años de drama durante la era McMahon-Helmsley, Vince pensó que monetizar su boda real en el pago por visión atraería audiencias masivas. Stephanie, sin embargo, rechazó de plano la idea, creyendo que algunas cosas debían seguir siendo personales, especialmente algo tan sagrado como su matrimonio real. Pero quizá el lanzamiento más inquietante se produjo en 2006. 3 años después de casarse, Stephanie se quedó embarazada de su primer hijo y en lugar de reaccionar como un padre normal
o un futuro abuelo emocionado, el primer instinto de Vince fue pensar en cómo rentabilizar la situación. Propuso una historia en la que se revelaría como el padre del hijo de Stephanie. Stephanie rechazó inmediatamente la horrible idea, pero Vince no se detuvo ahí. Más tarde sugirió que Shane McMahon podría ser el padre. Una vez más, Stephanie se negó a aceptar ninguna historia de incesto, por mucho valor de conmoción que su padre creyera que generaría. El rechazo de Steph a las extravagantes ideas de Vince fue una de las primeras señales de que el dúo padre e hija no siempre estaba en la misma sintonía creativa. Entre bastidores, su relación ha sido tensa en ocasiones, especialmente cuando el panorama corporativo de la WWE comenzó a cambiar con los años. En mayo de 2022, Stephanie sorprendió al mundo de la lucha libre cuando anunció que se alejaría de su papel diario como jefa de marca de la WWE. A primera vista, su declaración parecía simple. Quería centrarse en su familia y pocos podían discutir con las agotadoras demandas de sus responsabilidades corporativas de una empresa de $1.000 millones. Sin embargo, su marcha no tardó en convertirse en objeto de intensas especulaciones. Poco después de su anuncio, un artículo de Business Insider arrojó una sombra sobre las razones declaradas por Stephanie para marcharse. El informe afirmaba que la WWE, frustrada por el bajo rendimiento de los ingresos publicitarios, se había alejado deliberadamente de Stephanie en un esfuerzo por renovar su estrategia empresarial. Según el artículo, la WWE se había fijado el ambicioso objetivo de generar más de $100 millones anuales a partir de la venta de publicidad y las asociaciones de marcas, aspirando a replicar el éxito de la UFC en ese departamento. El artículo también afirmaba que había crecientes dudas dentro de la WWE sobre su eficacia en la jerarquía corporativa, especialmente tras el rápido ascenso de Nick Khan al poder como presidente de la empresa. El momento y el tono del artículo levantaron ampollas. Muchos conocedores de la industria especularon con la posibilidad de que la propia WWE hubiera orquestado la historia para empañar la reputación de Stephanie, o al menos cambiar la percepción pública de su salida. Los críticos argumentaron que la empresa parecía deseosa de distanciarse de su liderazgo y culparla sutilmente de las deficiencias en los esfuerzos de marketing y branding de WWE. También circularon rumores de que el propio Vince estaba perdiendo discretamente la confianza en su hija y que su salida se debió a desacuerdos internos. Entonces se produjo un giro importante. Apenas unas semanas después de la salida de Stephanie, Vince McMahon se vio obligado a dimitir como presidente de la WWE en julio, en medio de un escándalo de gran repercusión que implicaba pagos de dinero subrepticio y acusaciones de mala conducta. La WWE se encontró de repente en aguas desconocidas y la empresa necesitaba estabilidad. Stephanie regresó casi de inmediato, esta vez como codirectora ejecutiva junto a Nick Khan y asumiendo el título de presidenta del consejo. Su ascenso a codirectora ejecutiva, junto con la asunción de la dirección creativa por parte de su marido Triple H, fue ampliamente elogiado como el inicio de una nueva era sin la sombra de la prepotente influencia de Vince. Cuando parecía que la WWE había pasado página, otro cambio sísmico sacudió la empresa. En enero de 2023, Vince McMahon, que se había retirado en desgracia en medio de acusaciones de mala conducta, forzó su regreso a la empresa. Su regreso fue rápido y calculado, recuperando el poder como si nunca se hubiera ido, y quedó claro que se avecinaban grandes cambios. Casi inmediatamente después del regreso de Vince, Stephanie anunció su dimisión como co-CEO. Su repentina salida, en un momento tan crítico, no podía considerarse una mera coincidencia. Entonces llegó la noticia de la histórica fusión con la UFC bajo el paraguas de Endeavor, un movimiento empresarial innovador que alteró para siempre la identidad de la WWE. Por primera vez en su historia, la WWE ya no estaba totalmente controlada por la familia McMahon, un cambio que simbolizaba el fin de una era. Muchos afirmaron que el momento no era una coincidencia. Hacía tiempo que se consideraba a Stephanie como alguien que valoraba la tradición familiar de la WWE, y cada vez se especulaba más con que no estaba de acuerdo con la idea de ceder el control a una entidad externa como Endeavor. Su total ausencia en las negociaciones y anuncios públicos en torno a la fusión no hizo sino alimentar la creencia de que podría haberse opuesto discretamente al acuerdo. Desde su abrupta dimisión en enero de 2023, Stephanie McMahon no ha vuelto a ningún puesto de poder dentro de la WWE. Sin embargo, ha seguido haciendo apariciones ocasionales en pantalla.
pero su ausencia de la empresa, combinada con su bajo perfil público, pronto dio lugar a persistentes rumores de divorcio que involucraban a Triple H. En octubre de 2023, una de las historias más importantes que circulaban por internet era la afirmación de que Stephanie McMahon y Triple H, la pareja más poderosa, estaban supuestamente separados y a punto de divorciarse. Las especulaciones cobraron fuerza a pesar de que la pareja lleva décadas unida, tanto dentro como fuera de los rings de lucha libre. Su relación ha sido considerada durante mucho tiempo como una de las historias de amor más fascinantes de la WWE, que ha sobrevivido a las presiones de la vida pública y del negocio de la lucha libre. Esta vez, sin embargo, los rumores se dispararon tras un curioso incidente en las redes sociales. A Shawn Michaels le gustó un tweet que hablaba de su supuesta ruptura. Aunque ni Stephanie ni Triple H comentaron el chisme, uno de los mejores amigos de Triple H, Kevin Nash, intervino para abordar la situación. En su podcast, Nash reveló que se puso en contacto personalmente con Triple H tras enterarse de los rumores. Le envié un mensaje a Paul. Le dije, ¿estás bien? ¿Va todo bien? Estoy aquí si necesitas algo. Me dijo, ¿qué está pasando en mi vida? Le dije, las redes sociales dicen que te vas a separar de Stephanie y que os vais a divorciar. Él me responde, joder, ojalá hubiera dicho antes de que me arrastraran a este partido de fútbol JB y a las putas de mis chicas. Si los comentarios de Kevin Nash no fueron suficientes para acallar los rumores, la propia Stephanie les puso fin apenas unos meses después en WrestleMania, abril de 2024. En lo que se sintió como su primera aparición importante en una eternidad, ella abrió el espectáculo con una gran declaración, declarando abiertamente el comienzo de la era Paul Triple H Levesque. El momento fue ampliamente visto como su forma no solo de lanzar su pleno apoyo a la dirección de su marido, sino también de distanciar simbólicamente a la WWE del legado caído en desgracia de Vince McMahon. Entre los muchos capítulos de la WWE que los aficionados rara vez vuelven a visitar, el papel de Stephanie McMahon en la caída de Chyna sigue siendo uno de los más controvertidos. La novena maravilla del mundo no solo fue un talento innovador, sino también una de las mayores estrellas de la WWE a finales de los 90. Su fuerza, carisma y barrera fueron sus principales aliados. Su fuerza, su carisma y sus logros la convirtieron en un icono en una época en la que las mujeres rara vez tenían un papel importante en la lucha libre. En el apogeo de su fama, Chyna mantuvo una larga relación con Triple H, pero todo se vino abajo cuando su novio empezó a salir con Stephanie McMahon. En una entrevista muy personal, Chyna recordó el momento en que descubrió que Triple H mantenía una relación con Stephanie McMahon, un romance que, según ella, había empezado cuando aún estaban juntos. Dijo que la relación ya era tensa, con discusiones y tensiones constantes, pero que un enfrentamiento fue más allá de lo que ella esperaba. Le dije, sé que pasa algo, no me digas que no. Me pasó la mano, yo le pasé la suya y entonces me pegó. Más tarde afirmó que descubrió la aventura tras rebuscar entre sus pertenencias, donde encontró una carta de amor de Stephanie, fechada casi un año antes. Las consecuencias de esta aventura fueron devastadoras para la carrera de Chyna en la WWE. Aunque seguía siendo inmensamente popular entre los aficionados, su relación con Triple H y, por extensión, con la familia McMahon, quedó irreparablemente dañada. En 2001, Chyna ya no pertenecía a la WWE, a pesar de estar en la cima de su popularidad y de haber logrado hazañas que ninguna otra luchadora había conseguido hasta entonces, como convertirse en la primera y única mujer en ostentar el campeonato intercontinental. A día de hoy, la WWE tiende a pasar por alto el legado de Chyna, a pesar de su innegable contribución a la lucha libre femenina. Aunque fue inducida póstumamente al Hall of Fame en 2019 como parte de D-Generation X, muchos fanáticos todavía sienten que Chyna merece una inducción en solitario, algo que WWE aparentemente ha dudado en conceder. En cuanto a Stephanie, este capítulo de su vida sigue proyectando una sombra sobre ella, pero Chyna no es el único nombre vinculado a la reputación más controvertida de Stephanie entre bastidores. A lo largo de los años, se ha ganado la reputación de ser una de las figuras más dominantes e inflexibles de la empresa. Como resultado, a menudo se ha enfrentado a personalidades igualmente fuertes como CM Punk y Paul Heyman. A principios de la década de 2000, la mente creativa de Paul Heyman se enfrentó a casi todo el mundo en algún momento. El estilo de Heyman, sin filtros ni tonterías,
días, a menudo chocaba con Stephanie. Sus tensiones fueron especialmente evidentes a principios de la década de 2000, cuando el SmackDown de Heyman prosperaba gracias a su estilo atrevido, mientras que Stephanie, que dirigía Raw, prefería un producto más racionalizado. En cuanto a CM Punk, en los primeros años de su carrera, nunca ocultó su desdén por la cúpula de la WWE, y Stephanie estuvo a menudo en su punto de mira. Incluso después de dejar la WWE, Punk sugirió que Stephanie y otros ejecutivos no tenían ni idea de lo que hacía que los luchadores resonaran con los fans. Las palabras contundentes de Punk destacaron una narrativa más amplia, e incluso Kevin Owens experimentó esto de primera mano en 2017 después de su infame segmento con Vince McMahon en SmackDown, donde le dio un cabezazo al presidente y lo dejó ensangrentado. El momento fue crudo e impactante, pero lo que sucedió detrás del escenario fue igual de intenso. Owens recordó más tarde: mientras me dirigía a la parte de atrás, oí un ruido en la multitud, dijo. Me doy la vuelta y Stephanie está delante de mí. Parece furiosa y me dice, vete a la puta parte de atrás. Pero el temperamento de Stephanie no estaba reservado a los nuevos talentos. El legendario Dusty Rhodes una vez presionó sus botones durante un segmento de promoción en vivo. Dusty, que nunca siguió un guión rígido, interrumpió a Stephanie a mitad de una frase en directo. Según informes posteriores, a la Billion Dollar Princess no le gustó que la eclipsaran, y el incidente supuestamente provocó un breve periodo de acaloramiento de Dusty. Fue un recordatorio de lo protectora que Stephanie podía ser con su visión creativa, un rasgo que volvería a aparecer un año después, durante el malogrado regreso de Batista en 2014. Lo que estaba destinado a ser un regreso triunfal se convirtió rápidamente en un desastre tanto para Batista como para WWE. Los aficionados no se tragaron el intento de la compañía de presentarlo como la pieza central heroica de WrestleMania 30. En lugar de eso, secuestraron los espectáculos con cánticos a favor de Daniel Bryan, obligando a la WWE a reescribir drásticamente sus planes. Pero el caos ante las cámaras no fue el único problema. A pesar de sus frustraciones con la dirección creativa de la WWE, Batista trató activamente de crear un escenario beneficioso tanto para él como para la compañía. Cuando Marvel se preparaba para estrenar Guardianes de la Galaxia, se puso en contacto directamente con Triple H y Stephanie con una propuesta de futuro: utilizar su regreso como plataforma para promocionar la película, combinando el alcance de WWE con la creciente popularidad global de Marvel. La idea fue rechazada casi al instante. Al parecer, Stephanie y Triple H creían que la película fracasaría y la descartaron como una apuesta que no merecía la pena. Guardianes de la Galaxia se convirtió en una de las películas de más éxito de Marvel y lanzó a Batista al estrellato mundial, mientras que la WWE tuvo que esforzarse por salvar la cara. Para concluir nuestra lista, pasemos a la que quizás sea la sombra más controvertida y duradera que rodea a Stephanie McMahon, un rumor que se ha negado a morir durante más de 3 décadas: su supuesta relación con Macho Man Randy Savage cuando era menor de edad. Lo que lo hace tan duradero es el momento de la abrupta salida de Savage de la WWE en 1994. Oficialmente, Savage estaba descontento con la WWE por haber sido empujado al papel de comentarista en color tras un combate de retirada en pantalla, en lugar de continuar como luchador en activo. Sin embargo, años más tarde surgiría otra razón de peso para su marcha. Tras abandonar la WWE, Savage se reinventó en la WCW, donde consiguió el campeonato mundial de la WCW y disfrutó de un resurgimiento en su carrera. Pero cuando Vince McMahon compró WCW en 2001, la ausencia de Savage en WWE fue clamorosa. El señor McMahon, que tenía un historial de reconciliación con casi todos los luchadores que se habían cruzado en su camino, mantuvo un férreo silencio sobre Savage durante el resto de su vida. De Hulk Hogan a Bret Hart, pasando por Ultimate Warrior, Vince siempre parecía enterrar el hacha de guerra por el bien del negocio. Pero con Randy Savage había un enorme muro de silencio. En 2003, Savage concedió incluso una entrevista a WWE Magazine tras la muerte de su exmujer. En aquel momento, esta breve interacción dio esperanzas a los aficionados de que tal vez la gélida relación entre Savage y la WWE empezaba a descongelarse. Sin embargo, ese atisbo de reconciliación se desvaneció rápidamente. Apenas un año después, Savage arremetió públicamente contra
Triple H en una célebre diatriba en Internet. En 2004, Triple H se refirió a Savage y Hulk Hogan como dinosaurios durante una entrevista en una revista, comentarios que no sentaron nada bien al Macho Man. En represalia, Savage publicó un vídeo mordaz en el que atacaba a Triple H y hacía comentarios extraños e inquietantes sobre Stephanie McMahon. Dijo abiertamente que robaría a Stephanie a Triple H y le daría una vuelta a la manzana. Fue durante este periodo cuando empezó a circular un espeluznante rumor que afirmaba que Savage supuestamente había estado involucrado con Stephanie cuando era menor de edad, alrededor de los 14 años. Según el rumor, cuando Vince McMahon se enteró del incidente, Savage fue excluido permanentemente de la WWE. Aunque nunca ha aparecido ninguna prueba concreta que respalde esta explosiva afirmación, el rumor corrió como la pólvora entre los aficionados y los conocedores de la lucha libre, y lo que alimentó aún más la especulación fue el completo e inexplicable silencio entre Vince y Savage. Además, Savage no fue incluido en el Hall of Fame de la WWE hasta 2015, 4 años después de su trágico fallecimiento. Para un artista legendario como él, este retraso fue una omisión flagrante, lo que llevó a algunos a sospechar que el rencor de Vince hacia Savage era personal y estaba relacionado con este rumor no probado. Hemos descorrido el telón de algunos de los capítulos más polémicos de Stephanie McMahon, pero la conversación no acaba aquí. ¿Qué crees que la WWE ha intentado enterrar con más ahínco? Déjanos tu opinión en la sección de comentarios y, antes de irte, no olvides darle a me gusta a este video y suscribirte a Ring Rivals para no perderte los próximos.